¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gusto en que nos acompañen aquí a fondo. Hoy vamos a tratar el tema de la inmigración. ¿Qué es lo que realmente representa en estos números fríos y duros para México? ¿México está preparado para recibir esta oleada que se dice que se está dando de inmigrantes que vienen de Asia, que vienen de Europa, que vienen de Sudamérica, de Centroamérica? Hoy lo vamos a ver aquí a fondo con nuestros especialistas. En un momento comenzamos. A fondo, con Eduardo Campos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por recibirnos en sus hogares. Hoy vamos a tratar el tema de la migración en México. Y para eso tengo el gusto de que me acompañe Leticia Calderón, quien es investigadora del Instituto Mora. Leticia, bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Aquí tengo a mi izquierda a Jorge Andrade. Él es investigador del Instituto de Seguridad y Democracia AC. Jorge, bienvenido y muchas gracias. Muchas gracias. Bienvenido. Y finalmente está Olip Sumamis, espero haberlo pronunciado bien. Él es director general de la consultoría Olip Sumamis, de la cual pues precisamente tú nos vienes hoy a hablar y a explicar qué es lo que está pasando en este país con la inmigración. Ustedes, señores, el tema que yo les pongo en la mesa es el siguiente. México ha vivido siempre con el mito, con la idea de que la migración, pues aquí está, pero hoy la vemos de una manera impresionante. Los números se han incrementado de manera rotunda. Según datos que nos acaba de dar la semana pasada que estuvo aquí el comisionado de Naciones Unidas por los Refugiados, en los últimos 4 años, 580% ha incrementado el número de inmigrantes aquí en México que han pedido refugio. Jorge, ¿qué nos dices al respecto? Sí, las características a nivel mundial, porque no nada más es de México, precisamente las brechas salariales entre los que tienen y los que no tienen se han ido incrementando. Si a eso sumamos la violencia de los países, pues vemos que los flujos migratorios lo que están buscando es precisamente tener mejores condiciones de vida económicas, tener para salud, para educación, alimentación, pero también escapar de ser violados, de involucrarse en las pandillas, de involucrarse en la delincuencia organizada. Entonces es toda una estructura que se está teniendo, entonces por eso el incremento de los flujos buscando mejores condiciones de vida. Leti, ¿podríamos hablar de que la violencia, la pobreza, la falta de oportunidades de empleo y en algunas ocasiones hasta la opresión son factores fundamentales para la migración, principalmente de Centro y Sudamérica hacia México? No, en cualquier parte del mundo los factores de violencia y la economía precaria son elementos que hacen y provocan la migración internacional, y digamos que es la que llamamos la migración forzada, que es el 98% de la movilidad en este planeta. Pero yo quiero rescatar un punto que me parece muy importante, y es la idea que México se ha construido como uno de sus mitos fundacionales de que es un país que recibe población extranjera, con los brazos abiertos, cuando este es el país, uno de los países de menor presencia de extranjeros viviendo en nuestro país. Este es un país que tiene algunos de los indicadores más altos de emigración, o sea, mexicanos que radican fuera del país, y a su vez es un país de bajísima recepción de extranjeros. Y parte de este mito, ahora que tú decías de lo que comentaban en otra ocasión respecto a las solicitudes de refugio, es que ahí hay una mentirilla, y es el hecho de que si 500% más de aumento de solicitantes de refugio, no quiere decir que la ley mexicana, que es muy, muy dura, acepte esas solicitudes. Primero es eso. Y luego la otra es que cuando hablamos de aumento de 500% es porque es tan bajo la solicitud de refugio en nuestro país que cuando tú ves las cifras que se aumentó de 2,000 a 8,000 el número de solicitantes de refugio, bueno, estamos hablando de un país de 130 millones de habitantes. Eso es, para cualquier estándar en cualquier otra parte, incluso América Latina, bajísimo. Entonces, yo quisiera proponer una forma diferente de empezar a pensar el país, diciendo qué poca presencia de extranjeros tenemos y cómo tenemos que ir abriéndonos y educándonos a lo que sí va a ser el futuro del siglo XXI, que sí es el de empezar a aprender a vivir juntos. Olip, tenemos que empezar
o ya estamos viviendo con otras nacionalidades aquí en México? Pues ya hay bastantes extranjeros que viven en México, que trabajan en México. México está atrayendo a mucha inversión extranjera, así que, como decíamos, todo el Bajío, Querétaro, San Luis Potosí, Aguascalientes, León, Guanajuato, hay mucha inversión extranjera en esa zona. En otras zonas también, en el norte, todo el sector automotriz, aeroespacial, está invirtiendo en México, así que hay muchos, como decía también, hay 9,000 japoneses en Aguascalientes, hay 12,000 coreanos más o menos en Monterrey. O sea, son empresarios, son directivos, ejecutivos que vienen a vivir con sus familias, se quedan 3 o 5 años, una expatriación más o menos temporal, dura entre 3 y 5 años y se regresan, pero el país sí está atrayendo a muchísima inversión. Hasta los chinos vienen a México a producir, a construir sus autos aquí, porque el obrero mexicano hoy cuesta menos que el obrero chino. Claro. Así que hasta los mismos chinos vienen a invertir en México. Así que es mucha inversión, mucho dinero, empleo. Esos expatriados tienen un nivel adquisitivo muy alto. Ahí es lo opuesto de esa inmigración que viene de América Central, más pobre, etc. Ahí es gente que viene, que invierte, que consume localmente. Así que eso incrementa el nivel de vida de esas ciudades, de esas zonas. Y Asia, si tomamos Asia, creció de la misma manera. Antes todo el mundo iba a Corea del Sur. En los 90, años 2000, todo el mundo iba a invertir en Corea del Sur. Y gracias a esa inversión extranjera, el nivel aumentó de vida. Y como los salarios se incrementaron, pues todo el mundo se fue a China. Y en China, pues los sueldos eran muy bajos, las empresas, las plantas se implantaban en China. Y hoy en día, pues igual, o sea, hubo el mismo proceso que en Corea del Sur, es decir, que el nivel de vida se incrementó en China, o sea, más o menos. Y ahora, pues como los sueldos son demasiado altos para esas empresas, pues se vienen a México, porque el nivel de vida es más bajo. Pero me imagino que en los años que vienen, pues gracias a esa inversión extranjera, los niveles en provincia y en la Ciudad de México, los niveles de vida se van a incrementar también y se desarrollarán esas ciudades, se van a modernizar. Eran ciudades muy mexicanas, muy encerradas, muy conservadoras, tradicionales, religiosas, y con esos extranjeros que llegan van a tener que abrirse y modernizarse, ¿no? Al nivel social, hablo. Déjame preguntarte, porque entonces la migración en México, la inmigración, tiene distintos rostros. Bueno, primero que nada es que la migración es un reflejo de las sociedades. Y en ese sentido tú tienes, bueno, obviamente diferentes niveles socioeconómicos y experiencias. Y aquí lo que comentas también tiene que ver con orígenes nacionales. Y ojo, también de una estancia que está acotada a un empleo y a una temporalidad en el país. Entonces nosotros no incorporamos eso como una migración que se quede en el país. Seguramente algunos se irán quedando, sí. El que se acaba quedando con alguna mexicana o mexicano, o sea, puede ser, eso es parte de la experiencia de todo proceso migratorio, pero lo que nosotros tenemos como el gran flujo migratorio realmente es muy acotado y repito, hay que verlo en la dimensión de país que somos. Y lo que más bien llamo la atención es a decir, lo que tenemos que hacer es cambiar esa narrativa. Ciertamente, los rostros de estas diferencias de inmigración es también las historias nacionales de las que provienen. Por ejemplo, hoy tenemos una presencia más notoria, pero tampoco tan relevante en términos de números, no lo son, pero más notoria, por ejemplo, de Centroamérica. Decía yo, son solicitantes de refugio, pero la ley mexicana los excluye de manera muy fuerte, o sea, pone unos filtros y unas trabas tremendas. Pero lo que tenemos es que con ese aumento, pues obviamente hay mayor presencia, hay mayor intercambio, un nuevo flujo producto de la crisis venezolana en el mundo entero, digamos, se está viendo sobre todo en la región, que empieza a llegar en números también importantes al país, pero nada que ver, por ejemplo, con los 80,000 solicitantes de asilo en Brasil desde Venezuela. En México no tenemos más de 2,000 o 3,000 personas que están en esta situación en este momento. Pueden estar otros sin esa solicitud de visado, pero a lo que voy es, México tiene que empezar a ver con mucha más claridad la necesidad
de incorporar a su imaginario la diversidad, que no tenemos experiencia en eso. Y nada más decirte otra cosa, hay grupos que a México ni siquiera han llegado. En países de Sudamérica, como Uruguay, como Argentina, como Chile, como Brasil, ha llegado una oleada importante de sirios. En la mayor crisis de nuestro tiempo, la mayor crisis humanitaria de nuestro tiempo, a México han llegado 10 sirios. Caray. 10 sirios. ¿Por qué? Porque la ley mexicana ha tratado de excluirlos de manera muy evidente. ¿Por qué? Bueno, porque tiene otros frentes abiertos, porque esta es una situación de emergencia nacional, también la nuestra. Pero no quiere decir que México sea compatible en términos de su discurso humanitario con lo que realmente hace a la hora de ejecutar, por ejemplo, abrir los brazos al mundo. Bueno, pues ciertamente no, ¿eh? México tiene, y estamos además en una transición a cerrar aún más la ley de migración que cierra las posibilidades de que gente con cierto perfil no entre al país. Jorge, pero hay historias tradicionales y que están en cualquier libro que tú te dediques a hojear referente al tema de migración. La gran aceptación que tuvieron los inmigrantes españoles aquí en México, los chilenos con lo del Salvador Allende. Vamos, ¿qué es lo que está pasando? ¿Dónde está esto? ¿Son más mitos que realidades? Creo que ahí tenemos que diferenciar. A ver. En efecto, no son estos grandes grupos que se han asentado como en otros países, pero sí tenemos una tradición de españoles, que es la oleada más fuerte, chinos en Sinaloa, sí, bueno, ¿no? Arrasados. Franceses, alemanes en Chiapas, tenemos una comunidad Nikkei en la Ciudad de México muy importante, tenemos de Medio Oriente en Mérida, en esa zona que podemos probar un kiwi con chile habanero bastante bueno, o sea, tenemos presencia, ¿no? Sin embargo, también las características de estas migraciones son distintas, o de estos flujos son distintos a las migraciones centroamericanas. Y ahí quería apuntar algo. Si bien es cierto, hay una fuerte inversión por parte de estos empresarios que vienen de China o de otras partes del país, también hay una fuerte inversión velada de los migrantes que pasan por México. El dinero que están recibiendo ellos diariamente para sostener su viaje a la frontera con Estados Unidos, van derramando localmente todo eso y potencializa a los mercados locales. Veamos en Ixtepec. En Ixtepec, antes de 2014, el primer contacto era con el mercado sobre ruedas que había cerca del albergue de Hermanos en el Camino. Un motor para la economía de ahí. De repente, incrementa el flujo. Tenemos un mercado de cemento que lo remodelaron, ha bajado la migración y tenemos un elefante blanco. Todo, y así ha pasado. Entonces, creo que es importante también señalar la derrama económica que están dejando todas estas personas a su paso rumbo a Estados Unidos. Vamos a hacer una pausa, regresamos en un momento, porque queremos ver, y aquí nuestros expertos nos darán luz, México ha dejado de ser un país de tránsito solamente para llegar a los Estados Unidos. En un momento, regresamos. ¿México ya dejó de ser un país de paso rumbo a Estados Unidos solamente? México es todas las opciones de migración que hay. Emigración, inmigración, tránsito, retorno migratorio y, por supuesto, un país de acogida. Y yo quiero señalar una cosa que es muy importante, que quede muy clara desde mi perspectiva. México tiene los mexicanos tenemos una parte de hospitalidad natural que creo que es parte de lo que debemos rescatar y con tener los como brazos mayor abiertos. Sí, pero hemos vivido, Eduardo, también con ese mito fundacional de
los españoles, los chilenos, claro que hubo momentos heroicos, momentos realmente que tenemos que rescatar en nuestra historia nacional. El problema es que eso ocurrió hace 70 años, hace 40 años, y lo que hoy tenemos es muy distinta a la experiencia que se tuvo entonces. Al contrario, lo que yo diría es llamar a esas gestas nacionales y recuperar ese, digamos, orgullo de país que recibe. Hoy lo que tenemos, y lo acoto, porque habría que excluir, los historiadores ya también nos han dado pistas de cómo fue excluyente y cerrado y bla, 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 pero ahí lo dejo. Ahora, rescatando esa parte y ese sello de orgullo nacional que es la hospitalidad, lo que hoy tenemos es que México tiene leyes muy selectivas y muy duras con los extranjeros, dependiendo su origen nacional y su condición socioeconómica. Mucho de lo que nosotros exigimos y pedimos que pudiera cambiar y tener, digamos, en consideración Estados Unidos con los mexicanos, acá no se hace. Y eso seguramente lo han oído todos repetir desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero también a nivel legal. Y no solamente en este punto, digamos, personal, que puede haber alguien que le guste o no la diversidad. Es como el marco jurídico de nuestro país excluye, y te la pongo nada más para que veas. En este país, incluso una persona naturalizada, que se volvió ciudadano de México, sigue siendo un ciudadano de segunda. Nuestras leyes siguen siendo muy excluyentes y personas que radican en el país, que tienen años viviendo aquí, siguen teniendo temor del famoso artículo 33, que es un artículo que excluye en términos de participación política. Entonces, o sea, a lo mejor a la ley se le da vuelta o lo que tú quieras, pero lo que tenemos es que son leyes del siglo XIX. Y por tanto, sí es un momento, y yo más bien quiero ir a recuperar ese orgullo y esa dignidad de lo que significa ser país hospitalario y traerla a la actualidad, a leyes flexibles, abiertas, que incorporen a los otros. Y no servilismo. Y no servilismo, no solamente una relación. Por ejemplo, ahora lo que tú comentabas, bueno, México, ¿cuál es lo que ofrece? Pues salarios bajísimos. Bueno, ponle que eso tenga que, eso tiene que cambiar, pero la otra, no puede ser eso lo que atraiga solamente al gran capital, que también lo atraiga, la seguridad, por ejemplo, en sus inversiones y todo, otros elementos, ¿no? Olip, déjame preguntarte, ¿qué tan fácil es para un inmigrante, para un extranjero que viene aquí a laborar por unos años, realmente venir, trasladarse a México, tener todas las facilidades legales para poderlo hacer esto, incluyendo sus papeles, sus documentos? Bueno, la ventaja de esos expatriados, son directivos, ejecutivos, es que trabajan en multinacionales, que tiene un área legal y es la empresa que hace todo el trámite. Así que tienen un contrato, llegan con un contrato laboral y obtienen sus documentos, o sea, fácilmente por la vía normal y con los tiempos de migración, pero los obtienen fácilmente. Para ellos es muy fácil, o sea, esa parte es muy fácil, y es un mercado mexicano muy atractivo porque aún hay nichos que desarrollar. O sea, en Europa, en Estados Unidos, yo diría que ya están al tope de... No hay mucho margen de desarrollo. Aquí aún sí es un país emergente y que forzosamente, como Brasil y China y muchos otros, pues atrae porque hay margen de desarrollo mucho más amplios que los países como tipo los países europeos o Estados Unidos. Y además es un mercado muy grande y cercano a Estados Unidos, eso lo vuelve aún más atractivo. Así que, y para esos expatriados, pues tienen un nivel de vida altísimo, claro. Viven en las mejores colonias de México, en Las Lomas, en Polanco, etcétera, y pues tienen un mejor nivel de vida que en sus propios países. O sea, yo soy parisino, un depa grande en París. Frente a la Torre Eiffel. No, ahí es carísimo, ¿no? Pero la superficie es, si tienes un depa de 80 metros cuadrados, ya es enorme. Pues aquí ellos viven en casas en Las Lomas cuando son directivos de 500 metros cuadrados, o sea, que con chofer, con todo el personal, así que tienen un nivel de vida impresionante y les conviene, o sea, están a gusto. Y además México es un país tan increíble en términos de diversidad gastronómica, de paisajes, o sea, viajan, o sea, es... cuando vienes como dicen aquí, de los países del primer mundo y que vienes a trabajar en un país en esas condiciones de un país emergente, pues ganas. Diferente a la gente que aborda la bestia de Tenosique, ¿verdad? Totalmente. Por ejemplo, en Tabasco.
Sí, totalmente. O sea, tenemos otra cara de la migración. Una cara distinta. Son poblaciones en las pues que tienen problemas estructurales, ¿no? Sus países, grandes problemas estructurales, y que vienen a un país con grandes problemas estructurales también, ¿no? Tenemos esta situación en las cuales, comentaba Leti un poco, ¿cuál es uno de los mitos que tenemos como sociedad, que somos un país de acogida, tal? Pues no lo sé, pero por lo menos si revisamos las casas donde está la ruta, que hoy cada vez se suben menos al tren, pero donde está la ruta, son zonas totalmente pauperizadas. No tienen servicios, la cuestión salarial es muy baja, sufren lo mismo que las mismas personas que están llegando. Claro, hay una casa en donde les ofrecen comida, agua, ropa. Lo ve la población y dice, oye, históricamente mi abuelo ha estado luchando porque haya una patrulla, porque haya alumbrado público, porque haya tal, porque a ellos se los dan y no a nosotros. Ajá. Sin saber que todo es un esfuerzo de organizaciones, de sociedad civil, de varios actores, pero eso implica también una estigmatización hacia el otro. Entonces hay un rechazo, porque él sí y yo no, si yo soy mexicano. Correcto. Entonces entramos con matices que nos llevan a decir, pues no, pues el que roba es el migrante. Ah, es el que trae la mochila, es el que viene sucio, el que viene mugroso, el que habla distinto, ¿no? Porque además vivimos en un país altamente racista. O sea, estas migraciones en las cuales nos gusta el ojo claro, el cabello rubio, pues dices, difícilmente me veo hacia una persona más oscura. El indio le llama indio aquí a México, ¿no? Y de manera despectiva. Entonces, son cuestiones profundas de nuestra sociedad que, por el contexto en el que vivimos de lo políticamente correcto, se dice poco. Okay. Nada más se dice en círculos cerrados, pero tenemos que señalarlo. México es un país altamente racista. ¿Coincides, No, Leti? coincido plenamente, y además con el tema de la migración se espejea muy bien, porque como tú dices, independientemente de la condición socioeconómica que tiene que ver con lo multinacional ahora bueno, pero claramente la inserción que tiene un extranjero en el país se va a definir por su condición socioeconómica, esta capacidad que pueda tener de desarrollarse, y la otra es por su origen nacional, porque aún con ciertos recursos tu origen nacional puede pesar. Y creo que esa es una de las cosas que valdría la pena empezar a abrir y discutir, como tú dices, sin que sea una cuestión políticamente correcta o incorrecta, sino decirla con sus letras. Y a esto le sumo, me parece que entra, porque tú decías ahora, Jorge, no, y porque son extranjeros, porque el que es de otra parte. Con el retorno migratorio que hemos vivido los últimos 10 años de una manera sostenida, siempre ha habido retorno migratorio, pero no en las condiciones que lo hemos visto. Los mexicanos que están regresando al país enfrentan condiciones, además de traumáticas, porque no querían regresar al país, porque no era su trayectoria, su elección de trayectoria de vida, por lo que sea, se enfrentan a la parte medular de nuestra sociedad, que tiene que ver con el racismo. Y entonces, de repente, no solamente los atacan porque se fueron, ¿no? Por pochos, porque ya dejaron su origen, sino porque además están regresando y no hablan español como nosotros. Correctamente. Pues no sé si sea lo correctamente, pero ¿me entiendes? Pero este juego, es más, te la pongo así, algo que nos muestra este ejemplo es que los candidatos a la presidencia hoy en México juegan con la idea de superioridad cuando dicen yo sí hablo inglés. O sea, ¿cómo? Pero es este juego que nuestra sociedad reivindica y aplaude mucho, de decir, el extranjero, pero el deseable, seguro habla otro idioma y además tiene ciertas características. El que no lo es, o en este caso el retornado, ¿por qué habla español? ¿Por qué habla mal español? ¿Y por qué se habla bien inglés? Bueno, premias a unos y castigas a otros, pero ese yo creo que es algo muy complejo, es sutil, pero es un mensaje muy profundo de decir, un mexicano que habla bien inglés o es económicamente más con recursos, sí, claro. Y ese es el mensaje que nos quieren mandar, por ejemplo, en este caso de las campañas, o es un donadie que no habla ni siquiera bien inglés, ¿no? Es un poco el mensaje, o qué raro que hable bien inglés, ¿se estará negando sus raíces? Eso está ahí, y la verdad te lo digo, la gente lo está sufriendo a nivel de la inserción en las escuelas, en el trabajo, en la exclusión que significa, por ejemplo, chicos que retornan al país y que no hablan tanto español como los jóvenes de su edad,
y por tanto pues se empiezan a aislar también. Entonces, todo lo que tiene que enfrentar el país también es incorporar un discurso que modifique esa narrativa y que entendamos que, bueno, a veces usted habla con un acento pues por su origen, que bueno, felicidades, y que tiene un atractivo, lo mismo que el chico retornado, pues más allá de su deseo, ¿no? Digo, estoy poniéndolo con los jóvenes, pero me parece que sí nos espejea muy bien el tema de la migración. Tenemos un minuto antes de irnos al corte, pero te quiero preguntar, Olip, ¿fue fácil para ti llegar a instalarte en México? Yo no llegué de expatriado, yo llegué de turista y decidí quedarme. Y pues tenía mis contactos, trabajé en Televisa y al final sí fue fácil. Pero eso del racismo, yo viví una experiencia de alguien, una empresa que hablaba muy mal de los indígenas. Yo le dije, pero a ver, o sea, mira mi piel, o sea, yo estoy lejos de los vikingos, ¿no? Y me dijo, sí, pero tú eres francés. O sea, puedo ser negro o de origen, que tengo orígenes africanas, pero como soy francés, ahí está bien. Ya se nivela. Así que sí se nivela. Así que sí hay un racismo muy fuerte, pero hacia sí, los indígenas, etc. Y eso qué lástima, porque hablamos de los mismos, o sea, son mexicanos. ¿No? O sea, en muchos países hay racismo hacia gente de afuera, ¿no? Aquí el racismo es hacia gente de adentro. Y eso, bueno, o sea, habrá que un día ponerlo sobre la mesa y... O sea, yo creo que no le dieron la vuelta a la hoja aún en México a la conquista, y aún la conquista es una herida abierta que duele en el inconsciente colectivo, claro, y que impide al país de ir adelante. O sea, es un país que se desarrolla muy lentamente porque está preso de ese pasado que carga de perdimos... y bueno, o sea, hay mucho que valorar, pero no estar enfocado en perdimos, ¿no? Vamos a hacer una pausa y regresamos con usted en un instante. A ver, señores, mucho se ha hablado de que si alguien ha venido a complicar la situación migratoria en este país, es el vecino del norte, el presidente, que Donald Trump mucho mal nos ha hecho a los mexicanos porque ha cerrado todavía de manera importante su frontera. Jorge. Creo que a título personal lo señalo, puso sobre la mesa nuevamente el tema de migración y lo platicábamos ya en un espacio y Leti creo que lo secundará. Sí, no, bueno. O sea, vino a poner la migración. O sea, si vemos la Comisión de Asuntos Migratorios en la Cámara del Senado, lo tenía Ana Gabriela Guevara. En la Cámara de Diputados, ¿quién tenía? Yo cuando la designaron a ella dije, qué bueno, se podrán subir a la bestia más rápido, ¿no? Ojalá les enseñe técnicas, pero ni eso, ¿no? En la Cámara de Diputados, ¿quién era el de Asuntos Migratorios? En la Asamblea, o sea, la migración no les interesa y como dato, lo pongo, en 2005 se recibían 21.688 millones de pesos vías remesas. Remesas, sí. Ajá. En 2017 se recibieron 28.771 millones de dólares. La fuente más importante de ingresos de este país. Simplemente en turismo, que dicen que tuvo un boom en 2017, fueron apenas 21.000 millones de dólares. Lo que se le invierte a turismo, que se le invierte a manufactura, que se le invierte a petróleo para generar esas divisas, y en migración se le invierte 3 años de primaria, 4 años, y entonces Trump vuelve a poner sobre la mesa el tema de migración, siendo que inclusive Obama fue quien deportó más mexicanos en su periodo. Estamos hablando de más de 2 millones de personas que fueron deportadas. El dato apenas hasta 2006, en 2016 se deportaron 219.905 personas, ¿no? En 2001, que es una crisis
con lo de las Torres Gemelas, se estaban deportando 2.167 personas diario. En 2009, 1.647 personas, que es cuando la crisis económica en el primer año de Obama. Entonces tenemos estos parteaguas y bueno, es una persona que ofende, Trump, su personalidad, que ha generado terror en la comunidad mexicana. Que nos desagrada. Que desagrada, que todo lo hace vía Twitter, que invita, desinvita. Pero el dinero, el recurso que dan para seguridad de frontera es el mismo. Y además la frontera ya no ha sido física, sino es una frontera virtual en donde han dejado operar a el crimen organizado, a las bandas delincuenciales, a los que trafican con las personas, precisamente porque es un beneficio. Este es otro de los muchos mitos que hay en migración. Bueno, mira, Trump sí vino a mover el espectro del debate y voy a decirlo como es, Si no fuera por Trump, no estaríamos prácticamente aquí sentados, porque no nos hubiera puesto como sociedad mexicana a observar un poquito. El tema de la mesa, discutir. Bueno, ¿no? Yo les decía el otro día en una conferencia, ahora ya todo el mundo sabe cuando digo Dreamer, ¿qué es? Todo el mundo ya entiende que si estos chicos que crecieron en otro país, bueno, eso hace un año y medio nadie sabía de qué estábamos hablando, por decir un ejemplo. Y en ese sentido, en este país, si no es a punta de situaciones extremas, no entendemos o no vuelve a surgir el tema de la migración. Ustedes recordarán la tragedia de los 72 migrantes que se encontraron en San Fernando, Tamaulipas. Bueno, ese fue un punto de quiebre en términos del proceso migratorio, porque se estaba discutiendo la que es la ley de migración en nuestro país. Años después lo que tenemos es un candidato y luego presidente de Estados Unidos que no ha dejado de golpetear verbalmente, y en ese sentido lo que tenemos es que México no ha tenido una reacción como gobierno, incluso como sociedad, en la cual se haga cargo, por ejemplo, de lo que significa el retorno, por ejemplo, de lo que significa en su momento el cierre o el fin del programa temporal de visado para Centroamérica, que eso implicará para México también una presión adicional. ¿Por qué? Porque si hay un retorno a Centroamérica, pues nosotros estamos en medio. Entonces, aquí hay un punto en el cual México no puede escapar de su geografía. Y tú tienes razón con que no se trata de cargar por el resto de nuestras vidas esa cruz, pero también tenemos que hacernos cargo de esa cruz, en el sentido de que todos los pueblos tenemos, nuestro origen nos marca, y aquí la relación con Estados Unidos, pues definitivamente define, y como nunca ahora con Trump, lo que México podría hacer desde mi punto de vista es exactamente lo contrario a lo que este señor trata de sugerir. Por ejemplo, México seguir siendo la frontera, el trabajo que hace de frontera para Estados Unidos. México detiene mucho más personas de Centroamérica que realmente lo que llega a Estados Unidos y lo que llega a cruzar. México es esa frontera y para todos eso es muy claro. No lo ha sido de ahora, tenemos 10 años por lo menos con esta experiencia. Entonces, yo creo que también habría que hacer una crítica muy fuerte a la postura que México, el gobierno mexicano ha tenido, no de ahora solo, sino ya de un largo tiempo, en tema migratorio. ¿México sigue siendo atractivo o se ha vuelto más atractivo ahora para los inversionistas del extranjero que quieren venir aquí? Sí, México... Yo creo que es el Mexican moment, es el momento de México en términos de atractividad del capital extranjero para invertir en el país, con los problemas que hay de violencia y esos temas que preocupan muchísimo. Corrupción, violencia, exactamente, eso preocupa mucho, sobre todo que son inversiones millonarias o billonarias, como por ejemplo en el petróleo. Pero sí, México se queda muy, muy atractivo. Ahora, lo que quisiera decir, sin ser el especialista como ustedes de esos temas de inmigración, es que, hablamos siempre de cómo los presidentes estadounidenses pues tratan a los mexicanos del otro lado. Ahora, estamos hablando de inmigración ilegal. Nosotros europeos fuimos bastante protegidos. Siempre hubo inmigración de África del Norte, etcétera. Pero el año pasado tuvimos masivamente llegadas de sirios, como decías que aquí recibieron 10, nosotros fueron millones de sirios, de afganos y todos esos africanos que están llegando por el Mediterráneo y para países como España, Italia, Grecia
o por países del este, porque los sirios llegan del este, y Alemania tuvo que recibir 1 millón de sirios, o sea, sirios, afganos, etcétera, y eso genera, o sea, para nosotros europeos fue un choque. ¿Qué hacemos con tanta gente que llega? Hay que apoyarlos, no hay de otra. Pero los pueblos, los alemanes, por ejemplo, que Alemania recibió 1 millón. Angela Merkel ahí sí, fue vital. Pero los pueblos pues dicen, a ver, los estás apoyando, yo tengo 2 años desempleado, no me apoyas. Lo que le estabas diciendo, Jorge. No me apoyas, así que lo ven injusto, y eso genera los partidos de extrema derecha, fascistas, que están creciendo, que ya tomaron el poder en Austria, sí, que ya están en el gobierno de Merkel en Alemania. En Italia acaban de pasar elecciones legislativas y se volvieron ese partido de extrema derecha el primer partido de Italia. En Francia estuvo a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Es un problema, es decir, que sí, Trump, Obama sobre todo, regresaron a México muchísimos, pero es un verdadero problema esa inmigración ilegal, no es la legal, o sea, es la ilegal, y es muy complicado de administrar, pero estamos siempre enfocados en esos gobiernos que rechazan a esos inmigrantes. Pero yo lo vería un poco, o sea, ¿qué hacen los gobiernos de esos países, el gobierno mexicano, para que los mexicanos no tengan que ir a Estados Unidos? Bueno. O sea, para mí es el punto medular de eso, ¿no? No es que Trump va a poner su muro, o sea, es que ¿por qué tienen que salir del país para tener una mejor vida? Adelante. Yo creo que es un tema yo creo importante. Habría que cambiar totalmente la narrativa cuando uno dice, ¿cómo puede ser que la 14 economía más rica del planeta, que es México, tenga este porcentaje de población que radica en el extranjero, que es el 10% de su población? Y además en un momento en el que tenemos un bono demográfico que estamos perdiendo por culpa de la migración. O sea, en vez de verlo que nos preocupara a largo plazo, como sí suelen hacer los europeos, México deja ir a sus mejores, por lo menos ese sector. Entre fugas de cerebros. Exactamente. Bueno, tienes 1 millón de mexicanos con niveles de escolaridad por encima de la licenciatura. Eso es una pérdida. Es increíble que lo permitamos. Bueno, pero creo que aquí entra el punto donde hay consecuencias. Creo que es la primera vez en términos de globalización que podemos ver que lo que ocurre en un lugar tiene consecuencias para otro lado del planeta, porque no hay forma de escapar a eso. Me refiero a que de repente las oleadas de millones de personas que llegan huyendo, pues vienen huyendo de lo que cualquiera de nosotros huiría. Niveles de violencia extrema, claro, una situación precaria. O sea, ¿quién no lo haría? Y nada más agrego, además de la migración, que nosotros le decimos indocumentada y no ilegal, porque es como un principio de léxico políticamente correcto, hay en Estados Unidos hoy, producto de la guerra que inició Felipe Calderón Hinojosa cuando era presidente de este país, o así le llamó, hoy hay 20,000 solicitantes de asilo político en Estados Unidos. O sea, ¿de qué estamos hablando? Es 3 veces más de lo que hay en México como solicitudes de refugio. Entonces, es una cosa más compleja porque no es unilateral, no es de que fueron o vinieron, sino de repensar al mundo y las geografías, porque al mismo tiempo que llegan millones, o tú decías millones y tampoco tantos, pero bueno, de solicitantes de refugio, gente que huye y que quiere salvar a sus hijos, que llega a Europa, a una Europa que ya no está en la bonanza máxima, pero lo ha estado. Bueno, es un país, un continente también, que también ya le cerró las puertas a la migración. Pero también, ojo, también unos países envejecidos que también necesitan esa mano de obra hasta para sobrevivir. Entonces, una cosa mucho más compleja, y que en ese sentido, pues sí creo que las consecuencias de muchas de las cuestiones que han ocurrido a lo largo de la historia, hoy las vemos materializadas con el proceso migratorio. Jorge, te quiero hacer una pregunta antes de irme al corte, para que me dé la respuesta regresando. Hablamos mucho de que en México hay un importante número de extranjeros y muchos de ellos se dice, están de manera ilegal. En un momento me das tu respuesta. Regresamos en un instante.
persona emigra. Jorge, ¿hay ilegales en México? No. En México son personas indocumentadas o irregulares. En México la migración cuando entran sin documentos es una falta administrativa. ¿Correcto? No es una cuestión penal, no se judicializa, a diferencia de Estados Unidos. Por eso en Estados Unidos sí se utiliza el término ilegal, porque lleva a esta cuestión de judicialización, de penalización, que inclusive si ellos incurren en volver a entrar después de que son deportados, pueden pasar hasta 10, 15 años en la cárcel. En la cárcel. Por ese tipo. Y aquí no, aquí es una cuestión administrativa, que muy bien pudieran pagar una multa y salir de las estaciones migratorias, que es algo que también está presente. Entonces, es una migración irregular, indocumentada, en donde no tenemos que olvidar que también, un poco con lo que decía Leti, la migración es una cuestión económica, de donde le veamos. ¿Por qué? Porque si no hay fuentes de empleo, hay una industria de la violencia, hay los jóvenes se van a unir a ella porque no tienen fuentes de empleo, no hay educación. Entonces estamos hablando de una cuestión económica. Que dicen, no, es que ahora el cambio climático ha llevado a que, sí, se destruyeron los plantíos, hubo inundaciones, hubo sequías. Económica nuevamente. Entonces, eso implica que precisamente estemos también en una desventaja en relación a la posición que ha jugado Trump, porque inclusive el gobernador de California salió y dijo, es una ciudad santuario y somos la primera economía de Estados Unidos. Y la mano de obra, la mayoría es mexicana y es irregular, ¿no? Entonces, es algo también en lo que estamos, y aquí me gustaría poner un punto también de la responsabilidad que sí tienen los países, como bien lo señala Oliver. Hay una responsabilidad, porque decimos, Trump, bueno, que no, nuestro legado como país también ha sido el respeto al derecho ajeno, a que otros países decidan. Si nosotros no generamos las condiciones para que esas personas se queden en sus países, ¿por qué tenemos que estar criticando lo que sucede en otro también? ¿No? Siempre se ha dicho, el derecho a migrar, no, tiene que haber un derecho a no migrar, porque los países de origen, llámese Guatemala, Salvador, Honduras, México, deberían de generar las condiciones socioeconómicas para que esas personas tengan acceso a salud, a educación, alimento, que no tengan que arriesgar sus vidas que no se tengan que mover de su país de origen. Y que solo por opción, ¿no? Sí, y que si se quieren mover es porque, bueno, hay una mejor opción, pero no tienen que arriesgarse a subirse a un tren, a que les corten la cabeza, a que sean secuestrados y los rescates van los rescates de los $2,000 a los $7,000, ¿no? En donde las desapariciones son fuertísimas, vuelvo a la derrama económica, porque se derrama muy fuerte el dinero, no nada más al crimen organizado, no nada más a la tienda, al señor del café de internet, no nada más a la señora que les permite bañarse, el policía estatal, el municipal, el federal, el de migración, todos les cobran cuotas a través de la extorsión. Y desafortunadamente ahora tenemos datos que hasta el mismo ejército en la zona sur, principalmente en Chiapas, les está quitando su dinero. Entonces, tenemos una situación bastante complicada, y con los migrantes mexicanos, pues esto de somos México, pues quién sabe qué quiera decir, porque este programa que lo dejan en migración, pues no atiende a los mexicanos. Hemos trabajado muy de cerca con Iniciativa Quino para la frontera, que está en Nogales, Sonora, inclusive los datos que ellos presentan son aterradores, porque precisamente los mexicanos, ellos atienden al 63%, a la población que atienden es el 93% son mexicanos, y yo no utilizo las palabras retornados, deportados, porque no quieren regresar, los mexicanos no quieren regresar, son personas que se fueron desde los 5 años, que están hechos a la vida estadounidense. ¿A qué regresan a México? ¿A Chiapas? ¿A Guerrero? ¿A Oaxaca? En donde no hay condiciones. A mal hablar, como decía Leti, con un español no tan fluido. Sí, pero eso lo aprendes, ¿no? El problema ahí es la violencia, ¿no? La violencia, pero además también, seamos sinceros en el sentido de esta tradición, que creo que es otro
parte de los mitos, la tradición de ser mexicano. Entonces conocen a sus pueblos a través de fotografías, de lo que contó el papá, lo contó la abuela, y son mexicanos en Estados Unidos. Cuando vienen a México, son estadounidenses. Eso. Tenemos 2 minutos para poder concluir. Te pido de favor, Olip, que nos puedas dar una conclusión del tema que estamos manejando, la inmigración en México. ¿Es un país México atractivo? ¿Es un país importante? Es un país de extremos. Y para nosotros europeos, y ahí otra vez voy a hablar de esos expatriados, o sea, es un país donde muchísimos se enamoran por la calidez humana, por el país en sí, que es increíble, la gastronomía, etc. Pero esas personas tan cálidas que te reciben como extranjero tan bien, también del día al otro se pueden transformar en monstruos que te cortan en pedacitos. Es decir, que es la historia de Dr. Jekyll. El mexicano es un poco Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Es decir, que tiene los dos a la vez, ¿no? Hay un monstruo adentro y que cuando sale por las noches se vuelve violento, porque hay un nivel de violencia. Las matanzas no es una bala en la cabeza, o sea, siempre es horrible, estamos en la barbarie. Para nosotros europeos a veces nos lleva a los nazis que hacían horrores así. Y es atractivo, pero a la vez asusta. Yo, mis clientes expatriados, las primeras preguntas es, ¿podemos salir de noche? Oye, ¿dónde podemos ir o no? La imagen de México afuera no es muy buena, porque se habla siempre, la prensa habla siempre más de los problemas y de las fosas comunes que lo bonito, ¿no? Concluimos, Jorge. Hay una responsabilidad de parte de los gobiernos de origen, de que debe de generar las condiciones estructurales para que su población se pueda quedar. México tiene una gran responsabilidad en cuestiones de parar la violencia, de atacar a los grupos delincuenciales, en el sentido de que ya no sea el migrante visto solamente con el signo de dólares en la frente, y que bueno, y que debe de generar las condiciones para ellos y para los mexicanos que están siendo retornados, porque son los que han sido el motor económico en las economías locales. Leti, por favor. No hacer lo que Trump ha hecho. Dejar de criminalizar a los extranjeros por su condición de origen. Si hay un criminal que roba casas y que es de alguna nacionalidad, evitar ponerle la etiqueta de nacionalidad, porque es exactamente lo mismo. Es criminal. Entonces, mi consejo, mi mensaje sería, no hagamos lo mismo que Trump. Evitemos lo más posible ser como ese señor, porque creo que a todos nos desagrada, y en ese sentido, bueno, pues ponernos a la altura y separarnos. No repetir lo que está haciendo Trump, porque México lo hace muy bien, ¿eh? Gracias. Le agradezco mucho a nuestros participantes. Jorge Andrade, investigador del Instituto de Seguridad y Democracia, AC. También mucho le agradezco a Olip Suma-Mis. Es otro hombre que nos vino a aportar mucho a esta mesa. Y Leticia Calderón, gracias, investigadora del Instituto Mora. Pero sobre todo a usted por habernos permitido entrar a su hogar. Esto es A Fondo.